Entonces vamos a empezar sobre nuestra tarea, lo que tenemos que hacer. Y les invito a abrir la Biblia en Lucas 19, de 11 hasta 26. Es una parábola y queremos aprender algo de este texto sobre nuestra misión, nuestra tarea. Lucas 19, de 11 al 26. Y el subtema de esto es el día del ajuste de cuentas. Wow. Vamos. El texto dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, e enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no, por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, la nación argentina o en Galicia, algo así, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dala al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es una parábola, creo que muy conocida de nosotros, pero hay algunas cosas muy interesantes acá. Primeramente, como siempre, ¿cuál es el contexto de la pasaje bíblica, del texto que nosotros leemos? ¿Qué estaba se pasando? El primer verso que nosotros leemos dice así, tomando Jesús, no, eso es el primero. El primer verso dice así, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lo que estaba pasando es que estaban yendo a Jerusalén y los discípulos tenían en su mente un concepto
más o menos equivocado. Y por eso Jesús tenía que corregirlo. Poco antes de esto, en Lucas 18:31 dice así, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, había una expectativa entre los discípulos que ahora sí Jesús se revelaría como Mesías, como el grande líder de los judeos, y había una expectativa equivocada entre ellos, una expectativa política y militar probablemente, ya que Israel durante siglos estuvo bajo el dominio de otras naciones. Primero los babilonios, después los persas, los griegos, los romanos. Y entonces la expectativa de ellos era, si ahora el Mesías va a revelarse, el reino está llegando, nosotros vamos a ser libres de los romanos. Me parece que incluso Juan Batista tenía una expectativa poco equivocada, porque en un momento, y Juan Batista era el precursor de Jesucristo. En el momento, en Mateo 11:3, Juan dice, el texto dice, y al oír Juan en el cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? La expectativa de Juan era, bueno, ahora todo va a cambiar, pero estoy preso, estoy en el cárcel, ¿cómo así? ¿Es tú el que que había de venir o esperaremos otro? En otras palabras, todavía no habían comprendido la misión de Jesús, que la misión de Jesús no era una misión de liberación política o militar, sino una misión espiritual. Y como ellos no habían comprendido esto, Jesús necesita corregir esta expectativa equivocada. Y por esto conta la parábola que nosotros leemos ahora, que es la parábola de las 10 minas. Para ellos, Jesús utilizaba, o mejor, Jesús utilizaba un procedimiento común de la época muchas veces cuando estaba contando una parábola. Recuerden que una parábola es una historia, puede ser ficticia, no necesita ter acontecido exactamente así. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Puede ser que nunca existía una persona que tenía 100 ovejas y una se perdió. No es necesario. Es una comparación para enseñar una verdad. Pero muchas veces las historias, o había una historia como base para la parábola que se contaba. Y en aquella época, siempre que un gobernador local necesitaba tomar el trono o ser emposado como rey, como gobernador, tenía que ir a Roma para ser emposado por César, por el emperador, y entonces volvía a su región para continuar el trabajo. Ah, un rey local podía heredar el trono de su padre, por ejemplo, Herodes el Grande, sus hijos y la descendencia, o alguien podía conquistar un trono también, pero siempre tenía que ir a Roma para ser investido como rey. Bueno, ah, ir a Roma en aquella época no era tan rápido como hoy en día. Hoy en día podemos tomar un avión y ir un día y volver el día siguiente, está todo resolvido. En aquella época podría llevar tiempo. Y así el texto dice, déjame abrir aquí solo un momento. El texto nos dice, dijo pues un hombre noble
se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Me parece que es más o menos una situación como esta que los gobernadores locales tenían que eh, ir a Roma para asumir un reino y después volver. Pero en cuanto ellos iban, ya estaban de alguna manera con autoridad para hacer muchas cosas. Y así podrían llamar a los empleados, los siervos, y pasar tareas para ellos. Y entonces tenemos acá la primera observación que yo quiero hacer en este texto. Nosotros tenemos acá una orden. En el verso 12-13 dice así, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Minas es un valor monetario de aquella época, una moneda. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Acá hay una orden, un imperativo se dice en la gramática, una orden diciendo negociad. Un verbo presente del imperativo, para quien gosta un poco de gramática. No era solo una posibilidad, algo que se podía hacer si uno quería hacerlo, si se quedaba algún tiempo. No, no es solamente un pedido, es una orden que debía cumplirse continuamente. Tenemos otra observación. Después vamos a volver a los puntos, pero ahora algunas observaciones. Hay acá también una certeza. En el verso 13 dice así, y llamando a 10 servos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. O sea, nosotros tenemos una certeza acá. El rey que va a tomar pose y volver, está diciendo, está dando la certeza que él volverá, que regresará. Un poco más adelante, o mejor, en verso 14, 15. 15 aún dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, o sea, la propia parábola garantiza que el rey volvió para su ciudad, para su lugar. Después tenemos más una observación del texto. Acá tenemos una crisis. Y la crisis es el ajuste de cuentas, la prestación de cuentas. Los versos siguientes van a mostrar esto. Luego tenemos el tercer aspecto a ser destacado. Cuando regresó como rey, esto creó una crisis entre los empleados. Es decir, todos tenían que presentarse ante el rey para rendir cuentas de lo que hicieron. Así tenemos 3 puntos por enquanto. Hay una orden, negociar. Hay una certeza, el rey volverá. Y hay una crisis, el ajuste de cuentas. Bueno, ¿cómo es este ajuste de cuentas? Tenemos el primero de los hombres y dice así el verso 16 y los siguientes. Bueno, el verso 15 dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Es muy interesante, él no dice, yo gané, tu mina ganó 10 minas. Ah, y él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridades sobre 10 ciudades. Después tenemos otro hombre. Y el verso siguiente dice, el verso 18 y 19, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, no tanto como el primero, pero mucho bueno. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5
ciudades. Y finalmente tenemos el tercer hombre que se habla en esta parábola, en los versos 19 y o 20 en adelante. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Él conocía cómo era su patrón, su dueño. Y mesmo así, no fue obediente a la orden que había sido dada. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Ya había sistema bancario en aquel tiempo, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadlo, quítate la mina y dala al que tiene las 10 minas. Y obviamente hay una, o- una contestación, él ya tiene 10, pero el texto continúa al siguiente. Yo quiero de una forma muy rápida aplicar este texto a nosotros. Y creo que no es muy difícil hacer la comparación o comprender la comparación que Jesucristo hizo con esta parábola. Mientras los discípulos pensaban en lo que les pasaría, ya que estarían junto a Jesús en el momento en que Él se manifestaría como rey, con el reino, Jesús tuvo que contar esta parábola para corregir el, el- el concepto equivocado que ellos tenían. No era en este momento en Jerusalén que Jesús sería coronado como rey. La expectativa de ellos era que sí, porque esperaba un rey militar, político o algo así. Jesús dejó claro, quedó claro, que necesitaba irse, estar con Dios Padre, ser coronado como rey y entonces un día regresaría para este mundo. Mientras Jesús estaba pasando por esto, a los discípulos se les dio una tarea: vayan a trabajar. Eso es muy interesante. La expectativa de ellos era, ahora vamos a Jerusalén y todo va a ser diferente. Nosotros estaremos junto con el Mesías, con el Rey. Y Jesús dice, nada de eso. Yo voy y ustedes van a trabajar. Es muy diferente la expectativa que él tenía. Ah, y nosotros, ahora aplicando para nosotros también estamos en este tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. En ese tiempo tenemos trabajo que hacer. Y ahora queremos volver a los 3 puntos de la parábola. Nosotros, así como los discípulos, tenemos una orden. Y la orden es negociar. Podemos ver en la Biblia, id a ser discípulos de todas las naciones, Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, la tierra, en Campo Viejo, Misiones, Argentina y hasta el fin del mundo, a Hechos 2. Y la orden es negociar, a rendir lo que pongo en tus manos. La pregunta que yo y usted podríamos hacer es, ¿y cuáles son las minas que el Señor ha puesto en nuestras manos? Yo diría tiempo, dinero,
habilidades, dones espirituales, amigos alrededor de nosotros, influencia que tenemos sobre otras personas, bienes materiales, la palabra de Dios. Sí, Dios ha puesto en nuestras manos muito dinero, muchas minas. Son cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha dado la orden. Negociar. Y recuerda, es un imperativo presente. La gramática del verbo griego, el imperativo es una orden y el tiempo presente significa que es algo a ser hecho continuamente. No es para parar en algún momento. La pregunta simple es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Esta es la pregunta. Porque la orden está dada. Negociar. Pero tenemos un segundo punto. Y acá tenemos una certeza. El rey volverá. Sí. Hay cientos de promesas sobre la primera venida de Cristo en la Biblia y todas se han cumplido. Incluso cosas pequeñas, detalles pequeños, pero la Biblia eh, tiene una exigencia de poner todos los detalles que se cumplieron exactamente como las profecías del Antiguo Testamento. Y hay la misma cantidad o más de textos que hablan de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cree usted en esto? Yo creo. No soy profeta del fin del mundo, pero cuando miramos las señales que están sucediendo, estoy convencido de que estamos no lejos del regreso de Jesucristo. No podemos marcar data, no podemos marcar eso, pero cuando miramos las señales, me parece que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Y la parábola nos da una certeza. El rey volverá. Nosotros creemos en esto. Pero cuando el rey volverá, habrá una crisis. Y la crisis es el ajuste de cuentas. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué has hecho con lo que Dios ha puesto en tus manos? Tu salvación, la palabra de Dios, las oportunidades que tenemos, las influencias con personas a nuestro alrededor, los recursos, sean materiales, sean dinero, las habilidades que tenemos, los dones espirituales. ¿Qué has hecho con lo que Dios ha puesto en tus manos? Tenemos una tarea para hacer. Y la otra pregunta es, ¿qué le presentaremos al Señor en su segunda venida? Seremos como aquel que con alegría podía decir, Señor, domina, yo des otras. O el otro que dijo, domina ha producido 5 otras minas. O seremos como aquel que dijo, tuve miedo y por eso me quedé con la mina solamente conmigo. ¿Qué has hecho con lo que Dios ha puesto en tus manos? Esta es la pregunta. Que el Señor nos encuentre fieles, cumpliendo la tarea que ha confiado en nuestras manos. Amén. Amén.